Nos dar la bienvenida a cada una de ustedes, hermanas, que nos reunimos hoy en este segundo encuentro del año, junto con, ¿verdad? Con hermanas y mujeres, mujeres haciendo teología en Apyayala, que nos encontramos en este espacio muy, muy lindo, ¿verdad? Que tenemos grandes experiencias. Y hoy nos acompaña nuestra hermana Elizabeth Conde Frasier. Así que quiero presentarla para que ella tenga el tiempo de compartir su caminar y luego tengamos el tiempo de diálogos. Invitarlas también a todas las que están entrando a dejarnos en el chat sus saludos, desde dónde están conectándose, para así tener también un diálogo ahí también en el chat y podamos conocernos un poco más. Bien, entonces presentar a hermana Elizabeth Conde Frasier. Ella es reverenda, es doctora también. Ella es estadounidense, de padres puertorriqueños. Obtuvo su doctorado en teología en Boston College. Es pastora ordenada de la Iglesia Bautista Americana y fundadora del programa de ministerios hispanos Orlando Costas. Se ha desempeñado largamente como profesora titular de educación religiosa y como decana académica y vicepresidenta de educación en Esperanza College de Eastern University. Bueno, y tiene una larga trayectoria. Entonces, esta es la introducción para dar la bienvenida y ella nos va a contar todo su caminar teológico, em, también toda su dedicación en el ministerio con mujeres y mentoría y todo lo que hace hasta ahora, ¿verdad? Así que le agradecemos a hermana Elizabeth que esté con nosotras hoy, que nos deje su palabra y vamos a escucharla por estos minutos para luego también tener luego diálogo con ella, preguntas y que esta hora y media en la cual nos reunimos sea de bendición para todas. Así que les damos la bienvenida a la hermana Elizabeth y em, el micrófono también. Bueno, pues gracias por la linda invitación. Es un honor verdaderamente poder estar en medio de ustedes y ver de los diferentes países de los cuales son. Yo soy de la diáspora, así que mezclamos el español con el inglés y hablamos un poquito de Spanglish. Este, si yo pauso, quiere decir que estoy pensando por un momento en inglés y estoy buscando la palabra en español. Y ustedes me van a perdonar eso porque es parte de mi jornada, parte de lo que es ser uno pobre en su país y tener que inmigrar buscando mejor vida. Y entonces el milagro de poder mantener el idioma, el milagro de poder mantener el idioma aún en la diáspora. Así que eso ha sido parte de la jornada. Y con el idioma, el lenguaje es cultura, pues entonces también la cultura y con la cultura la historia. Puerto Rico, como saben, todavía es colonia. Se le llama Estado Libre Asociado, pero en realidad es colonia. Así que eso tiene mucho que ver con el acceso que tenemos o no tenemos de nuestra propia historia y lo que se ha tenido que luchar para hacer eso y cómo los de la diáspora han luchado en pro de los de la isla y los que vivimos en las dos costas, como decimos, ¿no? Los que vivimos en las dos costas, especialmente después del huracán. Bueno, déjenme empezar entonces. Voy a dividir mi vida en diferentes edades. Yo soy ya mayor, así que estoy tratando de incluir las cosas, pero no aburrirlas mucho y no ser yo la única que voy a hablar en este video. Este, Quiero empezar con una historia de un recuerdo muy especial. Cuando yo tenía de las iglesias bautistas americanas, que sí ordenan mujeres, pero
que aún dentro de la tradición de ordenar mujeres existe la tradición cultural machista latina. ¿Eh? Y entonces esas dos cosas están encontradas de vez en cuando. Pero a los 7 años yo estaba con mi mamá en una reunión de liderazgo. Cuando salimos de la reunión, una de las damas de la iglesia se acerca a mí y, cosa natural, dice: nena, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Y yo le digo: yo quiero ser pastora. Y ella dijo: ah, qué lindo, quieres servir al Señor. Pero las mujeres no son pastoras, son misioneras. Y yo no sabía lo que era una misionera, pero de todos modos, la señora, con muy buenas intenciones, le dio a mi mamá un libro sobre la historia de una misionera. Y mi mamá me leyó el libro. Era un libro bastante, tenía capítulos, y un niño de 7 años pues no va a leerse un montón de capítulos en una noche. Así que ella fue noche por noche leyéndome un capítulo así cada noche. Y cuando termina la historia, mi mamá me hace una pregunta. La reflexión es bien importante para el uno descubrir quién uno es y uno tener que pensar quién uno es. Y ella me dice: ¿qué tú crees de la historia, nena? Y yo le dije: a mí me gusta la historia, pero yo no voy a ser misionera, yo voy a ser pastor. Y yo sabía, al mirar la historia, lo que era ser misionera. La historia me ayudó a mí a entender lo que era ser una misionera y lo que yo entendía que era ser pastora, porque yo en ese entonces mi mamá me dijo lo siguiente, porque marcó mi vida ahí a yo poder hoy como mujer. Ni tu abuela ni yo hemos nacido aquí en esta tierra. Y la mujer que tú vas a ser, te la tienes que inventar. Para eso, me dijo mi mamá, vas a tener que estar siempre bien cerquita de Dios. Y la forma de estar bien cerquita de Dios es sentarte a escuchar la voz de Dios. Miren todo lo que ella me dijo, teniendo yo 7 años. Y entonces ella cogió a esta nena flaquita en la reunión del concilio de la iglesia, eran los líderes. Cuando fue a empezar la reunión, mi abuelo, que era del concilio, me dijo: sí, bien serio, mi abuelo era bien serio. Me dice: nena, es tiempo de empezar la reunión. En otras palabras, me estaba votando. Me estaba diciendo que yo no pertenecía allí. Era tiempo de empezar la reunión. Y tú sabes, ¿eh? Bien, bien lindo, mi abuelo. Es tiempo de empezar la reunión. Y yo le dije: sí, yo sé. Y bien cara y fresca, como decimos en Puerto Rico, yo me quedé allí sentado. Y mi abuelo me lo dijo 3 veces. Y ya, si a la tercera vez mi abuelo le decía una cosa, yo sabía que me esperaba en casa. Pero el pastor me mira y dice: vamos a empezar la reunión. Y yo le dije: sí, pastor, y yo traigo asuntos nuevos. Si yo sabía que en la agenda había algo que decía asuntos nuevos. Y de ahí yo me enganché. El pastor me miró así por encima del espejuelo y dijo: muy bien, asuntos nuevos. La hermana Conde. Y en asuntos nuevos, mi mamá era secretaria y yo había aprendido en ese tiempo a correr el mimeógrafo. ¿Se acuerdan el mimeógrafo? Que uno le daba manigueta así. Quizás algunos de ustedes son muy jóvenes para acordarse de eso. Y yo mimeografé la agenda
de el propósito del Ministerio de los Jóvenes y un presupuesto. Yo no era boba. Yo sabía que sin presupuesto las cosas no se corren. Y yo preparé un presupuesto. Los líderes se asombraron, los cogí fuera de guardia. Todo estaba bien puesto. Mi mamá era tremenda líder en la iglesia y yo, mirándola a ella, había aprendido todas esas cosas. Cómo presentarte, cómo hacer un presupuesto, cómo eran las reuniones, todo eso. Ella era la secretaria y ella mantenía todas las nóminas, todas las minutas de la iglesia escritas a mano, una letra que eso era un arte. Así que yo había aprendido. Y ahí yo comienzo a ser pastora de los jóvenes. Porque aunque asignaron a unos diáconos para guiar a esta nueva líder de los jóvenes, ¿verdad? Nunca se aparecieron en nada. Entonces mi mamá me buscaba libros para que yo de esos libros fuera aprendiendo a hacer el ministerio con los jóvenes. Y así comienza mi trayectoria de aprender a ser pastora, ¿verdad? Usando lo que Dios me había dado. Los de segunda generación teníamos que crear nuestra propia pastoral. Eso fue claro. Eventualmente voy al seminario. Y cuando voy al seminario, eso me abrió los ojos a formas de expandir o de expander, como se diga, la, la teología que yo había vivido en mi iglesia. Y el área donde se fue expandiendo más fue en el área del ministerio profético, el área de la justicia social o de la transformación de comunidad, como ustedes le digan en su tradición, de la iglesia. Para mí eso fue un mundo nuevo y para mí eso fue bien importante. Antes de ir al seminario yo había ido a la universidad. Era la primera persona en toda mi familia, inclusive en la familia extendida de Puerto Rico, que entraba a la universidad. Para yo entrar a la universidad, la consejera de la escuela se rehusó darme información de cómo entrar a la universidad. Y me dijo en inglés que ella no iba a enviar a una puertorriqueña a la universidad. Pero me dijo una palabra fea, ¿verdad? Me dijo, I'm not sending an effing Puerto Rican to college. Yo tenía 16 años. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Pero un mes después llegó una visita a la iglesia. Nosotros estábamos en Brooklyn. Esta visita vino del Bronx. El Bronx y Brooklyn en Nueva York son lejos el uno del otro. Pero este señor vino en tren del Bronx a Brooklyn. Quiere decir que él se dio un viaje de 2 a 3 horas para llegar. Cuando él se presenta como visita, él dice, yo estoy aquí porque Dios me envió para dar información a una joven que necesita entrar a la universidad y nadie le ha dicho cómo. Si tú eres esa persona, yo voy a pararme aquí frente a este altar. Ven a mí que yo te voy a dar la información que tú necesitas. Mi mamá me miró y me dijo, nena, esa eres tú. Y ahí, esa persona que había visitado, Wilfredo Alemán, nunca me olvidaré de su nombre, me dio todas las informaciones que yo necesitaba para entrar a el City University de Nueva York. En ese tiempo se pagaban $35 de matrícula y nada más. No había que pagar por crédito. Bueno, cuando estoy en la universidad, era el tiempo en el cual comienzan los Young Lords puertorriqueños en Nueva York. Un grupo
hoy día son socialistas, un grupo medio revolucionario. Era como los Black Panthers, pero era el grupo latino, puertorriqueño, y eran bastante revolucionarios. Yo tenía profesores que eran Young Lords. Y mi sentido dentro de mí, ese sentido de coraje que yo llevaba, ese sentido de resistir, ese sentido de saber que había que hacer algo por las injusticias, se despierta en mí. Y yo me iba a ser parte de los Young Lords. Pero otra vez, Dios habla a mi vida y me dice, eso que tú sientes es mío, pero te voy a enseñar una mejor forma de hacerlo. Y ya yo había aprendido a escuchar la voz de Dios y confiar en Dios y ser paciente, porque inmediatamente yo tenía esa energía en mí, pero inmediatamente yo no podía ver cómo era que Dios iba a ayudarme a darle expresión a eso. Pero esperé en el Señor, porque confiaba en el Señor. Mi mamá muere mientras yo estoy en la universidad, yo tenía 19 años. Mi papá no había ido nunca a la escuela, así que yo tuve que mantener el hogar financieramente y mantener todas las cuentas y todas las cosas. Y mi hermana me dice, ahora que mi mamá, yo le ayudo a mi hermana, así como a todos los jóvenes de la iglesia, les doy información. Siempre en la inmigración, el que aprende una cosa rápido se lo enseña al otro. Y así es como nos enseñamos los unos a los otros. Así que yo le enseñé a todos los jóvenes cómo ir a la universidad, qué era lo que tenían que hacer y todo lo demás. ¿Okay? Eso incluyó a mi hermano. Así que ese fue ese tiempo así en mi vida. Al entrar al seminario, en el seminario conozco a mi esposo, fuimos amigos solamente por 3 años, mi esposo es afroamericano, y yo entendía que él tenía su ministerio en su espacio, en su comunidad, y yo tenía mi ministerio en mi espacio, en mi comunidad, y fuimos amigos. Pero llegó un momento en el que tuvimos que discernir, porque se fue haciendo bien especial. Y al discernir, él entiende que yo pertenezco a Dios y que él tiene que pedirme a Dios y que nuestra relación tiene que tener propósito de Dios, que no es simplemente enamorarnos el uno del otro. Así que fue un tiempo de discernimiento. Por fin entendimos que estábamos para casarnos y en poquito tiempo yo paso de mi iglesia en Nueva York a pastorear una iglesia, obra nueva en Connecticut. Eso fue me ordenaron en junio, la última semana de junio. La primera semana de julio yo comienzo a pastorear esta otra iglesia, a crearla, etcétera, etcétera. En noviembre me caso. En enero descubro que estoy encinta. Todo eso ocurrió así, como que la vida hizo que y todo se unió al mismo tiempo. Así que como pastora, ¿verdad? Yo tuve ocasión en la cual me olvidé un día que yo estaba casada y como yo trabajaba mayormente con personas que eran del Distrito Rojo, pues mi trabajo con ellos era de noche. Y a mí se me olvidó 2 semanas después que me había casado, que yo estaba casada. No llegué a casa hasta las tantas de la noche. Cuando yo hago así, que me doy cuenta que tengo la sortija de matrimonio puesta, metí en el carro, pisé, iba parada encima del acelerador. Me paró por fin un guardia alrededor así de mi casa y me dijo, tuvimos que venir a esperarte aquí porque el que iba detrás de ti no te podía coger de lo rápido que tú ibas. Me dieron la multa más grande que jamás yo he tenido en mi vida por ir a exceso de velocidad. ¿Ves? Porque me olvidé que estaba casada y yo tuve que ir a la corte y pedir pagar esa multa en plazos cómodos porque estábamos riquísimos, ¿verdad? Entonces,
yo supe también lo que era romper esquemas de mujer en el púlpito. Este, me acuerdo que puse a la gente a cantar en una ocasión para poder llevar a mi hija al baño. Ella no quería ir con cualquier otra persona. Yo la fui a llevar al baño y yo dije, canten tal corito que ya yo vengo. Interesantemente, había un visitante que era misionero en nuestro medio, era de Perú, y al final del servicio viene llorando y me dice, gracias, me has sanado una herida muy profunda, porque mis padres nunca hubiesen parado para darme el reconocimiento a mí como hijo de ellos cuando estaban en el ministerio, como hiciste tú hoy contigo. Interesante. En otra ocasión, lacté al hijo mío en el púlpito. Yo no creo que otro pastor haya hecho eso, pero nosotros salíamos en cinta de 3 en 3 en la iglesia y todo el mundo estaba lactando al muchacho, así que that was no big deal, ¿verdad? No era cosa grande. La gente de la iglesia había sido gente que no se habían criado en la iglesia y por lo tanto nadie estaba con esas malas mañas de gente muy religiosa y a ellos no les molestaba la cosa. El nene mío estaba llorando. Yo fui y lo cogí de la muchacha que me lo estaba cuidando. Yo dije, deme un segundo, me miré. El muchacho estaba haciendo, ¡ah! Cuando paró, pues ya estaba bebiendo su leche, yo estaba cubierta y empecé a predicar con una mano. Cuando era tiempo de cambiarlo, pues yo dije un momento, me viré de nuevo, cambio al muchacho, predico con la otra mano y cuando era tiempo de la bendición, ya yo le estaba sacando los gases al muchacho. That's it. Así que uno va rompiendo esquemas, ¿no? Y entre los otros pastores, ellos esperaban en las reuniones que yo les fuera a hacer café a ellos. Lo siento en el alma. Por ser mujer, yo no les iba a hacer café a ellos. Así que ellos me hacían café a mí. ¿Eh? Hay que criarlos bien. Ellos me hacían café a mí. Mi esposo y yo estábamos en 2 congregaciones diferentes. Eso es crear otro esquema. Todo el mundo espera que la pareja pues esté juntos. Y por lo tanto, pues, usualmente le dan la preferencia al hombre y pues tú lo acompañas, ¿verdad? Eso no lo hubo porque él estaba en un lugar, yo estaba en otro lugar. Ambos nos encontramos en reuniones denominacionales juntos. Nuestras iglesias se visitaban la una a la otra. Él estaba en una iglesia blanca, como el primer pastor negro que ellos jamás habían tenido. Yo estaba en una iglesia latina. Bien interesante las dinámicas que se dieron. Ese fue ese tiempo. Mis hijos se fueron criando, yendo a ambas iglesias, entendiendo que pues, habían diferentes tradiciones. La hija mía que es música, sabía el ritmo de la pandereta en la iglesia negra versus el ritmo de la pandereta en la iglesia latina. Son 2 ritmos diferentes y ella ya a los 5 años se conocía los 2 ritmos. Interesante. Entonces ocurre algo que yo jamás esperé en mi vida, donde Dios me llama a trabajar en un seminario. A comenzar, siempre me llamaba Dios a comenzar cosas, a comenzar un programa hispano allí, el programa Orlando Costas. Orlando fue el primer decano hispano de un seminario acreditado, el primero en todo Estados Unidos. Orlando era un misiólogo. Había dejado tantas cosas escritas muy especiales que todavía nosotros nos referimos a su trabajo. Y entonces ahí tengo que buscar cómo seguir ese legado de Orlando. Fue durante ese tiempo que yo voy entendiendo y eh, escuchando al Señor para entender cuál es mi nueva identidad. Yo me había visto como pastora por tantos años, desde los 14 años, y ahora estoy como una administradora y parte de la facultad. Bien interesante.
Así que esos fueron años de oportunidades de educación formal, informal. Fueron años de trabajar en la denominación, en diferentes posiciones, y eso me enseñó a mí a cómo moverme profesionalmente en un mundo blanco, diferente al mundo eclesial latino. Eso fue un tiempo de entender la política de las discriminaciones en la iglesia misma y entender cómo movernos como latinos para trabajar con todo ese rollo. También fueron años en los cuales se me pidió en una ocasión, por primera vez, hacer una presentación, ¿cuál es la palabra en español? Ser una catedrática. Y fue en una conferencia nacional sobre la iglesia latina. Era ecuménica la cosa. Y un amigo mío me llama, era parte del diseño de este programa, y me dice, ¿qué nos falta? Tenemos esto. ¿Qué nos falta? Y yo digo, chicos, ¿dónde van a hablar sobre la mujer? Sin la mujer no hay iglesia. Yo no sé qué rayos ustedes piensan hacer en esa conferencia. Y él me dice, oh my God, tú tienes razón. A los 2 días me llama y me dice, te felicito, tú vas a hablar sobre la mujer hispana. Yo voy a hablar sobre la mujer hispana. ¿Qué de la mujer hispana? La mujer hispana en Estados Unidos viene de muchos países. La mujer hispana en Estados Unidos es intergeneracional. La mujer hispana en Estados Unidos es de muchas diferentes iglesias, tradiciones. ¿Qué voy a decir sobre la mujer hispana? Ellos no tenían idea. Simplemente taparon el roto, fue lo que hicieron. Y ahora yo tenía que inventarme la cosa. Por 7 meses yo me leí cuánta cosa habida y por haber había de la mujer hispana en Estados Unidos, en el área de sociología, en el área de la psicología, en el área de la economía, en el área eclesial, en el área política. Olvídense, yo me leí todo lo que yo podía conseguir, yo me lo pude leer. Pero entonces, al hacer ese análisis, y esto fue importante, me fui preguntando qué tiene que ver la palabra de Dios con todo esto. Y ahí fui luchando con las escrituras mal usadas. Encontré otras nunca mencionadas, muy relectura de otras, hasta que por fin presenté una pastoral. Y este patrón se convirtió en mi quehacer teológico como teóloga práctica. Experiencia, análisis social, mirar las escrituras, meditar, orar, una pastora. Como profesora, era desde ahí que yo seguí escribiendo y trabajando. Y un aspecto de la creación de una pastoral es la transformación de perspectiva en el salón de clase y en nuestras vidas. La palabra nos transforma y transforma nuestras perspectivas. Así que yo fui viendo cuál era la jornada para transformar perspectiva. Bien importante, porque si no, tú sigues hablando. Y encontré que primeramente está la desorientación. Yo fui creando experiencias que interrumpían las creencias y las perspectivas presentes, ya fuera porque usaba el drama, me leí lo de Augusto Boal, pude tener un adiestramiento con Theater of the Oppressed, el teatro de los oprimidos, etcétera, y aprendí muchas cosas y las usaba en el salón de clase. O ya fuera por medio de video o por novelas, etcétera, yo usaba todo eso en el salón de clase. Entonces hay un proceso de autoexaminación donde la persona va reflexionando sobre las creencias, las suposiciones, los sentimientos y va confrontando verdades incómodas de su vida, de cómo ha llegado a creer lo que ha creído. Y entonces está la evaluación crítica de sus supuestos.
cuestionar las creencias previamente sostenidas a la luz de nuevas experiencias. Y entonces, reconocimientos del el descontento que uno siente, y ahora uno va mirando perspectivas alternas. Entonces hay una exploración de nuevas relaciones, de nuevos roles. Uno está explorando eso. Es bien importante durante ese tiempo que el salón de clases sea un lugar donde las personas se sienten seguras, pueden confiar, pueden experimentar con pensamientos, pueden decir cosas bárbaras si las tienen que decir, pero que sientan que en ese salón de clases es un lugar de apoyo. Porque cuando tú te mueves de una perspectiva a otra, lo que ocurre es que la persona se siente que ya su vida y sus relaciones no continúan y no sabe si se le va a aceptar en esa nueva forma. Está recreando quién es, su identidad, su pensamiento y su dirección en la vida. Y necesita una nueva comunidad de apoyo. Y entonces está la planificación de un nuevo camino y una nueva acción. Y uno va adquiriendo nuevo conocimiento, nuevas destrezas, uno va desarrollando competencias y confianza, y entonces por fin uno va reintegrando la transformación en la propia identidad, permitiendo ser guiado por nuevos comportamientos, nueva toma de decisiones y la interacción de manera consistente. Eso ha sido parte de mi propia formación y de mi identidad como profesor. Así que paro ahí. Gracias por escuchar tan atentamente durante todo este tiempo. Ahora me callo yo. Bueno, muchas gracias, hermana Elizabeth. Estamos aquí. Vamos a pasar entonces al tiempo de las preguntas y comentarios, ¿verdad? Podemos abrir nuestros micrófonos, levantar la manito. Aquí está Olga, entonces aquí. Gracias, estaba esperando este día porque me interesa saber, doctora y pastora, eh, tengo mucha curiosidad por escuchar su percepción de lo que es la teología dentro del contexto puertorriqueño. Como usted dice, ¿verdad? Ha vivido, desde la diáspora se percibe a Puerto Rico de forma un poco diferente. Entonces, me acerco porque me gustó cuando dijo que nosotros tenemos que aprender a transformar las perspectivas. Y vivimos tiempos bastante conflictivos en Puerto Rico, lo cual nos va a tener nos vamos a tener que dar la oportunidad de reflexionar. Desde la experiencia que usted tiene, ¿cómo usted percibe la teología en Puerto Rico vinculada, ¿verdad?, a la mujer? Puerto Rico está sufriendo grandemente del feminicidio. Eso toma muchas expresiones diferentes. Hay dos movimientos en Puerto Rico. No se puede decir que eso todo es malo. Hay personas que están llevando a cabo una teología, un movimiento, una pastoral, unos grupos de sanidad, unas conferencias, etcétera, que son muy sanadoras, que no tan solamente alcanzan a la mujer, sino que están alcanzando a los hombres también, porque los hombres van viendo cómo las mujeres van a estas conferencias, llegan a sus casas, traen otra persona dentro de ellas, y ellos se dan cuenta que también ellos necesitan reeducarse para ir en nuevas direcciones. Yo diría que ese es un movimiento del espíritu. Puerto Rico necesita entender que la iglesia tiene que ser relevante y no arraigarse
de ciertas tradiciones que vienen siendo la teología. La teología no es lo mismo que las Sagradas Escrituras. La teología es una interpretación que se hace dentro de un tiempo sobre esas Sagradas Escrituras. Y la gente ha tomado esas interpretaciones como que en sí tienen el mismo peso que las Escrituras mismas. Y entonces hemos hecho de eso un ídolo. Y estamos sacrificando a las personas sobre las mesas de esa teología. Y tenemos que llegar a ayudar a las personas a entender que ser fiel es mirar esa teología, que es una tradición, volver a hacer una lectura de la palabra a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, y no solamente a la luz de el mundo chiquito de la iglesia. Y entonces ahí poder profundizar y expandir la teología, reformarla, revisarla, para que entonces podamos ser una iglesia relevante. Hay que escuchar las nuevas preguntas que las personas están haciendo y hay que ver el sufrimiento. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amar a Dios con todo el corazón es escuchar los sufrimientos, es el ortopatos. Amar a Dios con toda la mente es hacer el análisis de cómo es que esta teología está sirviendo o no en estos momentos, es adecuada o no. Y hacer un nuevo análisis de lo que es nuestra sociedad y de cómo Dios nos llama en medio de la misma. Y a dónde es que Dios nos está invitando a ir, porque la iglesia no es el todo, no es el ombligo de Dios en medio del mundo. Dios se mueve en muchas maneras. Amar a Dios con todo el alma es volver entonces a nuestras tradiciones, la ortodoxia, ¿verdad? Y entonces amar a Dios con toda nuestra fuerza es crear una nueva pastora a la luz de los nuevos entendimientos que tenemos.